En una vasta llanura donde el horizonte parecía no tener fin, se erguía el rancho de don Emilio, un lugar que era tanto un símbolo de riqueza como de frialdad. Este vasto terreno, adornado con establos majestuosos y caminos perfectamente delineados, era la cuna de los caballos más valiosos del país, criados meticulosamente para brillar en competencias y ser la envidia de todos. Pero detrás de esta perfección, se escondía una verdad dura: en el mundo de don Emilio, solo había espacio para la excelencia, y todo lo que no cumpliera con sus altos estándares era desechado sin miramientos. Esa mañana, el rancho estaba en un estado de expectación inusual. Estrella, una de las yeguas más preciadas de don Emilio, estaba a punto de dar a luz. Su linaje era impecable, y las apuestas estaban altas. Todos esperaban que el potro que naciera no solo continuara con la prestigiosa línea de sangre, sino que superara todas las expectativas. Los establos estaban más concurridos de lo habitual, con empleados y veterinarios trabajando apresuradamente, asegurándose de que todo estuviera preparado para la llegada del nuevo integrante del legado de don Emilio. El millonario mismo, un hombre de figura imponente y mirada calculadora, caminaba por el lugar con pasos medidos, supervisando cada detalle como un general inspeccionando su tropa. Su presencia generaba un aire de tensión, nadie se atrevía a relajar la guardia bajo su mirada. Finalmente, llegó el momento. En el establo principal, el equipo se reunió alrededor de Estrella mientras comenzaban las contracciones. La yegua, aunque agotada, mostraba una fuerza admirable, propia de su raza. Los relinchos se mezclaban con las instrucciones urgentes del veterinario, y la atmósfera estaba cargada de nerviosismo y esperanza. Cuando el potro finalmente llegó al mundo, hubo un instante de silencio. Era un momento sagrado, casi mágico, como si el tiempo se detuviera para honrar la llegada de una nueva vida. Pero esa magia se desvaneció rápidamente. Uno de los empleados notó algo extraño en el potro y, al compartir su inquietud con el veterinario, este frunció el ceño mientras examinaba al recién nacido con más atención. Don Emilio, que observaba desde una distancia prudente, percibió de inmediato el cambio en el ambiente. Dio un par de pasos hacia adelante, su voz cortante rompió el silencio. ¿Qué ocurre? El veterinario levantó la vista, claramente incómodo. Señor, hay un problema. El potro parece ser ciego. La declaración cayó como una roca en el corazón del establo. Un murmullo recorrió al grupo, mientras don Emilio se acercaba más al animal. Desde donde estaba, podía ver al potro intentando ponerse de pie, tambaleándose de forma descoordinada, sus ojos grandes y brillantes mirando al vacío. Por un momento, pareció que don Emilio lo consideraba. Sus ojos estudiaron cada centímetro del pequeño animal, desde sus patas delgadas hasta su cabeza inclinada hacia un lado. Pero entonces, una sombra de desdén cruzó su rostro. Para él, no había espacio para la compasión ni para los errores de la naturaleza. Un caballo ciego es un desperdicio. No servirá para nada, dijo con frialdad. El veterinario intentó protestar, aunque con evidente nerviosismo. Señor, es posible que pueda adaptarse con el tiempo. Con los cuidados adecuados, podría. Don Emilio levantó una mano, silenciándolo de inmediato. No voy a gastar tiempo ni recursos en algo que no tiene futuro. Llévenselo lejos. La orden fue clara y despiadada. Algunos empleados intercambiaron miradas de desaprobación, pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Sabían que desobedecer a don Emilio era un riesgo que ninguno estaba dispuesto a correr. Dos hombres se acercaron al potro, que ya había logrado mantenerse de pie, aunque de forma inestable. Estrella, que hasta ese momento había permanecido tumbada, soltó un relincho angustiado al ver que se llevaban a su cría. Intentó levantarse, pero sus patas aún temblaban por el esfuerzo del parto. Su mirada parecía suplicar ayuda, pero su debilidad la traicionó. Don Emilio observó la escena sin inmutarse, sus pensamientos ya estaban en otra parte. Para él, el asunto estaba resuelto. Dio media vuelta y salió del establo,
dejando tras de sí una atmósfera cargada de desazón. Los hombres llevaron al potro a una sección remota del rancho, un lugar que casi nadie visitaba. Lo dejaron allí, sobre un suelo cubierto de maleza, y se alejaron sin mirar atrás. El pequeño potro soltó un relincho débil, tambaleándose en su intento por entender el mundo que lo rodeaba. La brisa nocturna susurraba entre los árboles, como si la naturaleza misma lamentara su abandono. Pero mientras la oscuridad parecía envolver el destino del potro, un hilo de esperanza comenzaba a tejerse. A pocos kilómetros de distancia, en una humilde casa al borde del pueblo, una niña llamada Sofía se preparaba para una noche que cambiaría su vida. Aunque aún no lo sabía, estaba destinada a cruzar su camino con aquel potro olvidado, y juntos escribirían una historia que desafiaría las expectativas y cambiaría vidas para siempre. Sofía era una niña de espíritu curioso y corazón inmenso, que vivía en una pequeña casa a las afueras del pueblo. Rodeada por vastos campos y cielos abiertos, había desarrollado un amor profundo por la naturaleza y los animales. Su pequeño refugio estaba habitado por varios compañeros, un par de gatos juguetones, un perro viejo y leal llamado Toby, y algunas gallinas que ella misma alimentaba cada mañana. Desde muy joven, Sofía había demostrado una sensibilidad especial para entender a las criaturas a su alrededor, una habilidad que parecía casi mágica. Aquella tarde, como tantas otras, decidió explorar los alrededores después de terminar sus deberes. Con Toby siguiéndola a corta distancia, se adentró en los campos que marcaban el límite de su hogar con las vastas tierras del rancho de Don Emilio. Los rayos del sol de la tarde pintaban el paisaje con tonos dorados, y el aire estaba lleno de los susurros del viento entre la hierba alta. Para Sofía, era un mundo lleno de posibilidades. Mientras caminaba, algo inusual llamó su atención. Entre las sombras de un pequeño claro, distinguió una figura que no encajaba con el paisaje. Parecía moverse con torpeza, tambaleándose como si no pudiera encontrar su equilibrio. Intrigada, Sofía avanzó con cautela, sus pasos suaves para no asustar lo que fuera que estuviera allí. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su corazón dio un vuelco. Era un potro, pero no como los que había visto antes en los campos cercanos al rancho. Este era pequeño, con un cuerpo frágil y patas que parecían demasiado delgadas para sostenerlo. Su pelaje era de un tono castaño brillante, pero lo que realmente llamó su atención fueron sus ojos, grandes, oscuros y vacíos, como si no vieran nada a su alrededor. Sofía se quedó quieta, observándolo. El potro parecía confundido, girando la cabeza de un lado a otro, como si intentara orientarse en un mundo que no podía ver. Sus movimientos eran torpes, y con cada paso, tropezaba ligeramente con la hierba o las piedras a su alrededor. La niña sintió una punzada en el pecho. Nunca había visto algo tan vulnerable, al mismo tiempo, tan decidido a seguir adelante. «Hola, pequeño», murmuró, acercándose lentamente con la mano extendida. El potro levantó las orejas al oír su voz, pero no se movió. Sofía se detuvo a unos pasos, dejando que el animal se acostumbrara a su presencia. Toby, el perro, observaba la escena en silencio, como si entendiera la importancia del momento. Con movimientos cuidadosos, Sofía finalmente se acercó lo suficiente para tocar al potro. Su pelaje era suave, pero podía sentir la delgadez de su cuerpo bajo su mano. Algo dentro de ella se rompió al darse cuenta de lo frágil que era. «¿Qué haces aquí, tan lejos de todo?», susurró. El potro no respondió, claro está, pero su respiración pareció calmarse bajo el toque suave de Sofía. Fue entonces cuando notó que estaba temblando, no de frío, sino de agotamiento y quizás de miedo. Sofía miró a su alrededor, tratando de encontrar alguna pista de cómo había llegado hasta allí. No había señales de otros caballos, ni rastros de un establo cercano. Era como si el pequeño hubiera aparecido de la nada. Una mezcla de tristeza y determinación comenzó a formarse en su interior. No podía dejarlo allí, solo y vulnerable.
No importaba lo que sus padres pudieran decir al respecto o las dificultades que esto pudiera traer. Sabía que tenía que hacer algo. No te preocupes, no estás solo. Voy a ayudarte, le prometió, como si el potro pudiera entender sus palabras. Con cuidado, Sofía envolvió su brazo alrededor del cuello del potro, intentando guiarlo hacia el camino de regreso a su casa. Fue un proceso lento. El animal tropezaba con frecuencia, y cada vez que lo hacía, Sofía se detenía para consolarlo y asegurarse de que no se lastimara. Toby, como un fiel compañero, caminaba junto a ellos, vigilando con atención cada paso. El trayecto al hogar de Sofía, que normalmente no tomaba más de 10 minutos, se alargó casi hasta el anochecer. Cuando finalmente llegaron, la niña estaba exhausta, pero una chispa de alegría brillaba en sus ojos. Había logrado llevar al potro a un lugar seguro. Su madre, al verlo, salió corriendo de la casa, con una mezcla de sorpresa y preocupación en el rostro. «Sofía, ¿qué es esto?», preguntó, mirando al animal que ahora estaba recostado en el pequeño patio. «Es un potro, mamá. Lo encontré en el campo». «Está ciego y no tiene a nadie», respondió Sofía, con los ojos llenos de súplica. La madre de Sofía frunció el ceño, claramente preocupada por las implicaciones de tener un caballo en casa. Pero cuando miró a su hija y luego al potro, algo en su expresión cambió. Tal vez fue el brillo de esperanza en los ojos de Sofía o la forma en que el potro, a pesar de su estado, parecía relajarse bajo el cuidado de la niña. «De acuerdo, Sofía. Pero esto no será fácil», advirtió, aunque su tono era más suave de lo que la niña esperaba. Sofía asintió con entusiasmo. Sabía que habría desafíos, pero también sabía que no podía abandonar a ese pequeño ser que ahora dependía completamente de ella. Esa noche, mientras el potro descansaba en una improvisada cama de paja que Sofía había preparado, la niña se sentó a su lado, acariciando suavemente su cabeza. «Te llamaré Luz, porque aunque no puedas ver, tienes un brillo especial», dijo con una sonrisa. Luz, como si entendiera, soltó un pequeño suspiro y se acomodó más cerca de Sofía. Y así comenzó una historia de amor, cuidado y perseverancia que no solo cambiaría la vida de Luz, sino también la de Sofía y todos a su alrededor. Las primeras semanas de adaptación fueron todo un desafío para Sofía y el potro Luz. Aunque la niña nunca se había sentido más motivada por una causa, también era consciente de las dificultades que enfrentaban. Luz, al ser ciego, no podía orientarse como un caballo normal. Cada paso que daba parecía una lucha interna, una batalla para entender su entorno y ganar confianza en lo que le rodeaba. Sofía se encargaba de cada detalle con paciencia. Cada mañana, antes de que el sol tocara el horizonte, ella estaba allí, a su lado, guiando al potro para que pudiera alimentarse. Le hablaba suavemente, le acariciaba la cabeza, y con cada toque, Luz parecía ir relajándose un poco más. Aunque no podía ver, sus otros sentidos se agudizaban. Sus orejas se movían al ritmo de la voz de Sofía, y sus narices inhalaban el aire en busca de la familiaridad de su presencia. Los primeros días fueron complicados. Luz tropezaba constantemente con los muebles o las cercas del corral, y Sofía tenía que apresurarse a levantarlo y tranquilizarlo. A veces, el pequeño potro se tensaba, sus patas temblorosas incapaces de encontrar firmeza. Pero Sofía nunca perdió la esperanza. Se mantenía cerca de él, hablándole en tonos suaves, dándole la seguridad de que no estaba solo. A lo largo de las semanas, algo comenzó a cambiar. Luz empezó a comprender que no tenía que temer tanto. Aunque el mundo que conocía era un lugar oscuro, lleno de sombras y vacíos, Sofía estaba allí, constantemente asegurándole que todo iba a estar bien. Luz comenzó a asociar las voces de Sofía con el alivio y la tranquilidad, su cuerpo se relajaba más cada vez que ella se acercaba. Un día, mientras paseaban por el campo, Sofía notó algo extraño. Luz ya no tropezaba con cada paso que daba. Su cuerpo se movía con más confianza,
como si hubiera encontrado un camino dentro de la oscuridad. Sofía se detuvo y observó, sorprendida. Luz caminaba al ritmo de su voz, con una cadencia más estable, como si ya pudiera identificar el terreno y orientarse sin necesidad de ver. Aunque aún no tenía la agilidad de los otros caballos, había dado un gran paso. Está aprendiendo a confiar en sí mismo, pensó Sofía, mientras una sonrisa de orgullo se dibujaba en su rostro. Fue en ese momento que Sofía comprendió algo más profundo. Su relación con Luz no solo se trataba de curar una ceguera física, sino de ayudar a sanar algo mucho más grande, algo que el pequeño potro aún no entendía. Su conexión era un puente entre el miedo y la superación, entre lo que se había perdido y lo que aún se podía ganar. El vínculo entre ellos creció día a día. Sofía le hablaba mientras lo guiaba por el campo, enseñándole a reconocer las texturas del suelo bajo sus patas, el sonido de las aves en lo alto, el olor de los pastos frescos que crecían al borde de la cerca. Luz comenzó a reconocer las diferencias en los sonidos y las sensaciones, un desarrollo que Sofía celebraba con cada nuevo descubrimiento. A medida que el potro avanzaba, su confianza crecía. Un día, después de varios intentos, Luz caminó con firmeza hasta el pequeño arroyo que atravesaba el campo. Sofía lo observaba con atención, sabiendo que era un gran desafío para él, ya que el sonido del agua corriendo podía desorientarlo. Pero Luz, sin dudarlo, se acercó al borde, tocó el agua con una de sus patas, y luego dio el paso. Por primera vez, Sofía vio a Luz actuar como si tuviera un propósito, como si estuviera disfrutando el viaje, no solo sobreviviendo a él. «¿Lo has hecho, Luz?», dijo Sofía, su voz llena de emoción, mientras el potro se detenía a beber del agua, su cuerpo relajado y confiado. Los días siguientes fueron testigos de más progresos. Luz no solo había aprendido a orientarse, sino que también había comenzado a explorar el mundo a su propio ritmo, ya no como un animal perdido en la oscuridad, sino como uno que encontraba su lugar en el mundo. Sofía había sido su guía, pero ahora el potro también estaba encontrando su independencia. El corral que había sido su refugio se transformó en su hogar, pero más allá de eso, Sofía y Luz se convirtieron en algo mucho más grande que la niña y el potro. Se habían convertido en un equipo. Uno no era más fuerte que el otro, sino que se complementaban. Sofía había enseñado a Luz a confiar en el mundo, y Luz, a su vez, le enseñaba a Sofía a nunca rendirse, a seguir creyendo incluso cuando las circunstancias parecían oscuras. A pesar de las dificultades que aún quedaban por delante, ambos sabían que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo. La ceguera de Luz ya no era solo una limitación, sino una oportunidad para que ambos descubrieran una nueva forma de ver el mundo, una que no dependiera de los ojos, sino del corazón. Y así, en medio de los vastos campos, rodeados de paisajes que Luz no podía ver, Sofía encontró una forma de ver más allá de lo visible, una conexión profunda con el animal que, aunque privado de uno de sus sentidos, le había enseñado más que cualquier otra criatura que ella había conocido. A medida que el tiempo pasaba, el pequeño potro, que había llegado al mundo con la desventaja de la ceguera, comenzó a transformarse de una manera que sorprendió a todos, incluida Sofía. Desde su primer día en casa, cuando solo se tambaleaba inseguro por el corral, Luz había demostrado una fuerza interior y una resiliencia que no se podía ignorar. A pesar de sus limitaciones, el potro había comenzado a mostrarse más activo, más confiado y más valiente con cada día que pasaba. Sofía, como siempre, estuvo allí para guiarlo en cada paso del camino, pero algo estaba cambiando en Luz. Cada vez más, parecía estar aprendiendo a adaptarse a su entorno de una manera que nadie había anticipado. No solo se orientaba mejor en el campo, sino que, al escuchar los sonidos y percibir las vibraciones del suelo, comenzaba a mostrar un ritmo que no era propio de un caballo ciego. Era como si su falta de visión hubiera intensificado sus otros sentidos, permitiéndole captar cada mínimo cambio en su entorno con una precisión impresionante. Un día, Sofía se encontraba en el campo cuando vio algo que nunca había presenciado antes. Luz trotaba por el sendero como si tuviera total dominio de su entorno. Sus pasos eran firmes, medidos,
e incluso más ágiles de lo que Sofía había imaginado posible. El potro había encontrado su ritmo, y al hacerlo, comenzó a mostrar una energía inusitada, una mezcla de fuerza y determinación que desbordaba cualquier expectativa. Las primeras veces que Luz corrió, Sofía se quedó estupefacta. El potro no solo corría con confianza, sino que lo hacía con una gracia y destreza que la niña nunca había pensado que un caballo ciego pudiera tener. Con cada zancada, se deslizaba por el campo, moviéndose con tal rapidez que parecía como si estuviera guiado por una visión interna, algo más allá de lo que los ojos podían captar. Esto no pasó desapercibido para la comunidad. Los vecinos, que a menudo veían a Sofía caminar con Luz a través de los campos, comenzaron a notar los avances del potro. Había algo mágico en la forma en que este caballo parecía desafiar sus propias limitaciones. Pronto, los rumores comenzaron a extenderse por el vecindario, y las personas acudían al campo de Sofía para ver al pequeño potro ciego que, contra todo pronóstico, estaba ganando tanta confianza y fuerza. Un día, la señora Marta, la vecina que siempre había vivido en el rancho al lado del de Sofía, se acercó con su hija pequeña. ¿Es él el potro ciego del que todos hablan?, preguntó, mirando con asombro al animal que trotaba felizmente por el campo. Sofía sonrió. Sí, él es. No es tan ciego como todos pensaban. Al principio, fue difícil, pero ahora, mírenlo. Él tiene una forma de entender el mundo que yo nunca imaginé. La señora Marta se agachó para acariciar la cabeza de Luz, su hija observando con ojos brillantes. Nunca pensé que un animal pudiera ser tan fuerte, especialmente con lo que le pasó. Es admirable. Ustedes dos son un ejemplo de lo que se puede lograr cuando no se rinde. Las palabras de Marta eran solo un reflejo de lo que comenzaba a ocurrir en la comunidad. Sofía y Luz se habían convertido en un símbolo de esperanza y perseverancia. Las personas venían de todas partes, atraídas por la historia del potro ciego que había encontrado su lugar en el mundo, a pesar de todas las adversidades. La gente se acercaba no solo para ver a Luz, sino para compartir la inspiración que su historia les brindaba. Además, el impacto positivo de Luz no solo se limitaba a la gente del vecindario. La propia naturaleza parecía responder al poder de su resiliencia. Las flores que habían sido marchitas en el borde del campo comenzaron a florecer nuevamente, como si también ellas quisieran rendir homenaje a la fortaleza del potro. Los árboles parecían crecer más verdes a su paso, y el aire mismo parecía sentirse más fresco y limpio, como si todo a su alrededor estuviera celebrando su triunfo. Pero lo más sorprendente fue cuando el caballo comenzó a interactuar con los otros animales de la granja. Sofía, que había comenzado a tener dudas sobre si Luz podría ser aceptado por los demás caballos, pronto descubrió que sus temores eran infundados. Aunque Luz no podía ver, sus otros sentidos lo habían conectado con los demás animales de una manera única. Su olfato y oído le permitían captar las energías de los caballos cercanos, y con el tiempo, Luz comenzó a convivir y jugar con ellos. No importaba que fuera diferente, Luz era aceptado por todos. Un día, después de una intensa sesión de ejercicio, Sofía observó cómo Luz se acercaba al gran árbol en el centro del campo, un árbol que había sido testigo de tantas historias en la granja. El potro se quedó allí, inmóvil, respirando con calma, como si estuviera absorbiendo todo lo que el mundo tenía para ofrecerle. En ese instante, Sofía comprendió que el verdadero milagro de Luz no estaba en su habilidad para superar la ceguera, sino en su capacidad para vivir y encontrar belleza en el mundo que lo rodeaba, sin necesidad de verlo. Las habilidades de Luz no solo transformaron su vida y la de Sofía, sino que también cambiaron la perspectiva de todos los que lo conocieron. Era un recordatorio de que las limitaciones físicas no definían lo que un ser vivo era capaz de lograr. En su lugar, era el coraje, la perseverancia y la fuerza interior lo que verdaderamente moldeaba su destino. En ese sentido, Luz, el potro ciego, había dejado una huella profunda en la comunidad y en el corazón de Sofía, mostrando que la verdadera grandeza no viene de lo que se ve, sino de lo que se siente con el corazón y se vive con el alma. La historia de Luz, el potro ciego,
había viajado más allá de los límites del pequeño pueblo. Los rumores comenzaron a extenderse con rapidez, primero entre los vecinos, luego entre los habitantes de los pueblos cercanos. Nadie podía creer cómo un potro ciego, abandonado y desvalido, había crecido y se había transformado en un caballo fuerte, ágil y resiliente, que ahora corría por los campos con una gracia que desafiaba las expectativas de todos. Su vínculo con Sofía era algo que todos admiraban, y su historia se había convertido en un símbolo de superación. Sin embargo, entre los rumores que se esparcían como el viento, había uno que Sofía nunca esperaba oír: el millonario, el hombre que había abandonado a Luz, había escuchado sobre el éxito del caballo. Al principio, pensó que solo era un malentendido. Nadie podría estar tan insensible como para reclamar algo que ya había dejado atrás, algo que había descartado por considerarlo inútil. Pero pronto, Sofía comenzó a recibir visitas inesperadas, mensajes que sugerían que el millonario estaba planeando algo más. Un jueves por la mañana, mientras Sofía estaba en el campo entrenando a Luz, escuchó el sonido de una lujosa camioneta acercándose al pequeño rancho. Se detuvo, reconociendo el vehículo inmediatamente. Era el mismo coche de alta gama que había visto muchas veces en el rancho del millonario, la misma furgoneta en la que él había llegado, esa vez con la misma indiferencia con la que había dejado a Luz. Un escalofrío recorrió su espalda. El millonario salió del coche con la misma postura arrogante y fría que Sofía recordaba. Su traje perfectamente planchado contrastaba con la sencillez del lugar. El hombre caminó con paso firme hacia ella, como si tuviera derecho a estar allí, como si las huellas de su abandono pudieran borrarse por el simple hecho de regresar. Sofía, ¿verdad?, dijo con voz autoritaria, sus ojos ya buscando a Luz, que estaba al fondo, trotando por el campo. Sofía no respondió de inmediato. Su corazón latía rápido, y por un momento, la niña se sintió atrapada en un remolino de emociones encontradas. ¿Cómo podría ese hombre, que lo había abandonado por ser innecesario, venir ahora a reclamar lo que había dejado atrás? Sin embargo, respiró hondo y se acercó a él, consciente de que este momento, aunque incómodo, era inevitable. Sí, soy Sofía, dijo finalmente, manteniendo la calma, aunque su voz temblaba un poco. ¿Qué lo trae por aquí? El millonario no dudó ni un segundo. He escuchado los rumores. El potro ciego, ¿es ese el caballo que tanto alardean, el que tú has criado aquí? Su tono denotaba desprecio y curiosidad, como si todo eso fuera una gran anécdota que le parecía absurda. Sofía frunció el ceño. No era solo la arrogancia del hombre lo que la molestaba, era la forma en que hablaba de Luz. Como si no fuera un ser vivo, sino una mercancía, un simple objeto. Sin embargo, no podía dejar que su enojo la desbordara. Ella tenía que defender a Luz, a ese potro que había aprendido a confiar en ella, a esos momentos en los que él había mostrado que, más allá de su ceguera, había una fortaleza imparable. Sí, es él, respondió Sofía con firmeza. Y no es una casualidad que haya llegado a donde está ahora. Ha trabajado duro, ha superado obstáculos que tú ni siquiera puedes imaginar. Él no es solo un caballo ciego, es un símbolo de lo que significa perseverar. El millonario, sin inmutarse, dio un paso hacia ella. ¿Perseverar? ¿Qué valor tiene un caballo ciego? ¿Cómo puede ser útil para mí? Yo no necesito un caballo que no pueda ver. No puedo permitir que este tipo de anécdotas deshonren la reputación de mis establos. Sofía sintió que el aire se le hacía más pesado, pero no iba a ceder. Este hombre no entendía. No entendía lo que Luz representaba. Para él, solo existían el valor económico y el rendimiento físico. Para Sofía, Luz era mucho más que eso. Luz no es solo un caballo para mí. No es solo un animal que yo crié. Es un ser que ha demostrado lo que es capaz de hacer, a pesar de las dificultades. Nadie debería juzgarlo por su ceguera. ¿Qué es lo que realmente valoras, señor?
Sofía miró al millonario, sus ojos llenos de determinación. ¿Las apariencias? ¿El dinero? Porque si es eso lo que realmente valoras, entonces tú eres el que no entiende el verdadero valor de un ser vivo. El millonario se quedó en silencio por un momento, como si sus palabras no hubieran tenido el impacto que esperaba. Al fin, habló de nuevo, pero su tono era diferente, más calculador. Te ofrezco una suma generosa por el caballo. Puede que no lo necesite para mis establos, pero sí lo usaría como parte de una de mis colecciones privadas. Tú podrías recibir una recompensa considerable. Piensa en ello. Sofía no titubeó. Lo que Luz ha logrado no está a la venta. No se trata de una recompensa en dinero. Tú lo abandonaste porque no encajaba en tus planes, pero ahora quieres llevártelo porque su historia te parece interesante. No lo venderé. Él no es una propiedad. Es un ser con un corazón, con una historia. Y esa historia la ha hecho conmigo, no contigo. El millonario la miró, sorprendido por su firmeza. Durante unos segundos, parecía estar procesando lo que Sofía había dicho. Su rostro, que antes mostraba indiferencia, ahora reflejaba una sombra de duda. Sin embargo, no dijo nada más. Dio media vuelta, regresando a su vehículo. Sofía lo observó mientras se alejaba, sabiendo que lo que acababa de suceder había sido mucho más que una simple confrontación. Había defendido a Luz, y en ese momento, había dejado claro que no importaba cuán grande fuera el dinero o la arrogancia de los demás, lo que tenía valor era el amor, la dedicación y el coraje de ambos, Sofía y Luz. Mientras veía desaparecer al millonario, Sofía sintió que había ganado una batalla importante, una batalla que no solo estaba relacionada con un caballo, sino con la forma en que veía el mundo. La verdadera riqueza no se encontraba en el oro ni en los lujos, sino en lo que se construye a través del respeto, la confianza y la resiliencia. El viento soplaba suavemente sobre el campo, creando una atmósfera tranquila, casi como si el mundo entero estuviera esperando el momento decisivo. Ese día, se celebraba una competencia ecuestre en el pueblo, una de las más esperadas del año. Los mejores caballos de la región, con años de entrenamiento, iban a enfrentarse en un recorrido desafiante lleno de obstáculos. Los ojos de todos estaban puestos en los caballos de granja, de los establos cercanos, pero nadie esperaba que un caballo ciego fuera el centro de atención. Sofía había decidido inscribir a Luz en la competencia, no para ganar un trofeo, sino para demostrarle al mundo que la ceguera de Luz no definía sus capacidades. Había entrenado con él durante meses, y la conexión que habían construido le permitía guiarlo de una manera única. No necesitaba los ojos de Luz, porque él se guiaba por otros sentidos, el oído, el tacto, el instinto. Sofía sabía que este era el momento perfecto para mostrar la fuerza de su vínculo. Cuando la multitud comenzó a reunirse en el centro del campo, el millonario estaba entre los asistentes, habiendo llegado de manera inesperada. Había escuchado que Luz participaría, y sus expectativas eran altas, no en cuanto a la victoria, sino para presenciar lo que él consideraba el fracaso de su antigua propiedad. Sabía que este era el momento de exponer al potro ciego y demostrar que era un fracaso rotundo, incapaz de competir en una verdadera carrera. La competencia comenzó con los primeros jinetes saltando sobre los obstáculos, y el murmullo de la multitud se hizo más fuerte con cada giro, cada salto. Luego fue el turno de Sofía y Luz. Mientras ella lo preparaba, la gente comenzó a notar algo extraño. El potro ciego no parecía estar nervioso ni asustado. Al contrario, caminaba con una calma impresionante, como si supiera exactamente lo que iba a suceder. La primera prueba fue un salto corto sobre una barra baja, un obstáculo sencillo. Pero cuando Luz saltó, lo hizo con tal precisión que incluso los observadores más expertos se sorprendieron. No era un salto al azar, era uno calculado, casi perfectamente ejecutado. Sofía guió a Luz con voz suave, con gestos sutiles, mientras él seguía su indicación, saltando sin dudar, como si pudiera ver cada obstáculo en su camino.
La segunda prueba fue más complicada, una serie de vallas altas y estrechas, dispuestas en zigzag. Muchos de los caballos más entrenados se veían temerosos y algunos incluso tropezaron, pero Luz no solo sorteó cada valla, sino que lo hizo con tal destreza que la multitud estalló en aplausos. Mientras los jinetes de caballos entrenados luchaban por mantener el ritmo, Sofía y Luz parecían fluir juntos en perfecta armonía. La conexión entre ellos era palpable, y el potro ciego demostraba que no era un ser indefenso, era fuerte, decidido y capaz de superar cualquier obstáculo que se le presentara. Al final, la última prueba era un salto largo y complejo, el más difícil de todos. La multitud contenía la respiración. Si Luz lograba ese salto, no solo demostraría su habilidad, sino que desmentiría todas las dudas sobre su ceguera. Sofía respiró hondo, miró a Luz con una sonrisa de confianza y lo guió hacia la barra. El potro corrió a gran velocidad, sus patas golpeando el suelo con un ritmo firme. A medida que se acercaban al salto, la tensión era palpable. Luz saltó, pero no de la manera en que cualquier caballo lo haría. No se dejó guiar solo por su cuerpo, sino que se movió con la sabiduría de haber sentido el viento, el terreno y la energía de Sofía a su lado. Con un leve impulso, el potro superó el obstáculo con una elegancia y gracia sorprendentes. La multitud estalló en vítores y aplausos. El millonario, que había estado observando desde su lugar, quedó completamente en shock. Durante unos segundos, la incredulidad se reflejaba en su rostro. No podía entender cómo ese potro ciego había logrado una hazaña que ni sus propios caballos más entrenados pudieron hacer. Los murmullos empezaron a crecer entre los asistentes, quienes comenzaron a reconocer el valor de Luz, no por su apariencia, sino por su habilidad, su coraje y su perseverancia. Sofía, con una sonrisa radiante, abrazó a Luz, agradecida por todo lo que había logrado junto a él. Pero mientras la multitud aplaudía, un silencio incómodo se hizo presente cuando el millonario se acercó lentamente. Había algo en su mirada, una mezcla de asombro, arrepentimiento, tal vez, una pizca de vergüenza. No pudo evitar reconocer lo que había sido evidente todo el tiempo: el verdadero valor de Luz no radicaba en lo que el millonario pensaba, sino en lo que había demostrado ser capaz de hacer, en lo que Sofía había logrado a su lado. El millonario se acercó a Sofía, pero esta vez su tono había cambiado. Ya no estaba tan seguro de su postura anterior. Sofía, comenzó, su voz más suave de lo habitual. Te subestimé. Creí que este potro no tenía futuro. Pensé que, por su ceguera, no valía la pena. Pero, me equivoqué. Has demostrado algo que ni yo había visto. Te felicito. Luz, es más valioso de lo que imaginé. Sofía lo miró fijamente, su expresión era firme, pero su voz tranquila. Luz siempre tuvo valor. Lo que tú no viste fue lo que realmente importa. El valor no se mide por lo que se ve, sino por lo que se siente. Él tiene una historia, una vida que ha sido más significativa de lo que cualquier número o trofeo podría definir. Ese es el verdadero valor. El millonario, con una leve sonrisa de resignación, dio un paso atrás, dejando que Sofía y Luz compartieran su victoria. La comunidad que había apoyado a Sofía ahora la rodeaba, celebrando el triunfo de un caballo que, a pesar de su ceguera, había visto más allá de los prejuicios, de las expectativas, y había demostrado que el valor verdadero no siempre está a la vista. En ese momento, Sofía entendió que no se trataba solo de un triunfo en la competencia, sino de una victoria mucho más grande. Había logrado demostrar que, en un mundo donde el valor a menudo se mide por el dinero o la apariencia, lo que realmente importaba era el coraje, el amor y la conexión verdadera. Y en ese mundo, Luz había encontrado su lugar. Sofía se sentó junto a Luz al final de la competencia, observando cómo el potro disfrutaba de la calma que seguía a la agitación del evento. Mientras el sol comenzaba a ponerse, la niña se perdió en sus pensamientos. Había sido un viaje largo, lleno de incertidumbres, desafíos, sobre todo, aprendizaje. Junto a Luz,
Había descubierto que el verdadero valor no se encuentra en lo que otros ven o esperan, sino en lo que cada ser es capaz de ofrecer, a pesar de las apariencias. Miró al potro, su compañero fiel, que ahora caminaba con una confianza que antes parecía imposible. El potro ciego, que había sido descartado como inútil, había demostrado más que cualquier caballo perfecto en la competencia, resiliencia, valentía y una conexión única con el mundo a través de sus otros sentidos. Sofía sonrió, sabiendo que todo lo que había hecho por él había valido la pena. No solo le había dado un hogar, sino que le había enseñado lecciones sobre superación, paciencia y, lo más importante, sobre ver más allá de las limitaciones físicas. Luz se había convertido en un símbolo para ella, un recordatorio de que todos tienen un valor intrínseco, más allá de lo que otros puedan percibir. No importa cuán grandes o pequeñas sean nuestras limitaciones, lo que realmente importa es lo que somos capaces de hacer con ellas. Sofía miró a su alrededor, viendo a la comunidad reunida, todos reconociendo el valor del potro. Y en ese momento, comprendió que no solo Luz había superado obstáculos, sino también ella misma. La lección era clara: el valor de cada ser, ya sea humano o animal, no se mide por sus imperfecciones o sus limitaciones, sino por su capacidad de crecer, de superar, de ser valiente. Y mientras Sofía acariciaba suavemente el cuello de Luz, supo que su historia de esperanza y superación sería un legado para todos aquellos dispuestos a mirar más allá de lo visible.